Bueno, es como siempre muy grato recibir al señor vicepresidente de la República, Danilo Astori. Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Difícil elección la de anoche, no sabía si era Serrat y Sabina o a Nacional. Finalmente los colores tiraron más. No, la verdad que no fue difícil. Me imagino. Con Bueno, todo respeto por Serrat y Sabina, a quienes vi en el anterior claro. espectáculo que hicieron, similar a este, y fue de gran nivel, obviamente. Ayer había que ir a ver a Nacional. Sí, había que ver a Nacional. Algunos justamente en las transmisiones deportivas señalaban que era el momento donde se tenía que notar a la hinchada. ¿Qué pasa con las hinchadas de los clubes que ante situaciones climáticas prefieren quedarse en la casa con la televisión? No, pero sin embargo había una buena concurrencia anoche. Obviamente con mejor tiempo, con mejor clima, hubiera sido mayor la afluencia de público, pero yo creo que la hinchada de Nacional, propiamente dicha, la que ocupa la tribuna Colombes estaba. La militancia fuerte, La militancia estaba, el núcleo. el núcleo. ¿Qué pasa con la militancia en el Frente Amplio? Un frente en movimiento que dependió en gran medida precisamente de ese concepto, de la militancia activa. Hay en primer lugar una situación que no es propia ni del Frente Amplio ni del Uruguay. Yo creo que en el mundo hay una tendencia a la disminución de la militancia política. Quizá las nuevas formas de comunicación, la globalización, de alguna manera también los nuevos mecanismos de participación en los temas sociales han traído consigo una tendencia a la disminución de la participación activa, la militancia, Tradicional. digamos, presente, hasta físicamente, con las personas haciendo, digamos, manifestación explícita de sus convicciones políticas. Eso pasa en todo el mundo, Uruguay no es la excepción. Y en Uruguay además se agrega el hecho de que no ha habido mucha sintonía entre la conducción del Frente Amplio y la voluntad del pueblo frente amplista. Hubo diversas ocasiones en los últimos tiempos en que esa diferencia fue notoria. ¿Y cómo explica usted que se haya perdido la noción para que se haya acentuado esa brecha con el paso del tiempo? Yo creo que el Frente Amplio necesita una profunda discusión y renovación de ideas, porque ha ocurrido algo fundamental en la izquierda y en el Frente Amplio del Uruguay. Llegó al gobierno, y llegó al gobierno hace ya 7 años. Y hace 7 años, al llegar al gobierno, o desde hace 7 años llegando al gobierno, se encuentra con una realidad que hay que conducir, que hay que administrar y que hay que transformar, las dos cosas. Digo administrar porque cuando comenzamos a gobernar en 2005, había situaciones de emergencia que había que encarar y manejar. Uno era la deuda. Uruguay era el segundo país más endeudado del mundo en marzo de 2005, en relación a su producción, a su población, en relación a su participación con respecto al gran acreedor que era el Fondo Monetario Internacional. Y transformar, porque había cosas que tenían que cambiar. Había que reducir la pobreza, la indigencia. Y entonces, ante esa realidad que había que administrar y transformar, obviamente el gobierno del Frente Amplio empezó a manejar instrumentos que no conocía, porque estaba en la oposición antes, a manejar información que tampoco conocía, y fue adquiriendo una velocidad de acción en la práctica que no tenía la fuerza política Frente Amplio. Y esa diferencia de velocidades en cuanto a la generación de ideas, a la discusión, a las decisiones que se toman en la práctica para obtener determinados resultados, originó una distancia. Cuando alguien va más rápido que otro, se distancia. Y aquí el Frente Amplio se distanció del pueblo frente amplista y del gobierno. ¿Me explico? Bien, justamente a eso quería apuntar. O sea, no es simplemente un divorcio entre la fuerza política y la fuerza en el gobierno, sino que en consecuencia, obviamente, es con la ciudadanía, con el votante común y corriente, con el de a pie. No, y con el gobierno también. El gobierno no ha estado cerca de la conducción del Frente Amplio, lo podríamos decir al revés.
la conducción del Frente Amplio tampoco ha estado cerca del gobierno en estos años. ¿Y eso no debería ser sano, en teoría? Un gobierno que gobierna para todos, bastante tomando la debida distancia de una fuerza política Desde puntual. ese punto de vista, sin duda. Pero veámoslo desde otro punto de vista. Veámoslo desde un gobierno que pretende hacer cambios importantes en la sociedad y necesita el apoyo militante y organizado de la fuerza política a la que pertenece ese gobierno como plataforma para así llegarle a la sociedad en su conjunto. Yo estoy de acuerdo con que es el gobierno de todos los uruguayos, por supuesto que sí. Siempre lo he pensado así. Pero también la fuerza política como organización partidaria tiene que partir de esa convicción. ¿Cómo debe ser moderada esta fuerte autocrítica en la inminencia de una elección interna sin precedentes? Yo creo que está muy bien señalar que esto no tiene precedentes. Comencemos a tomar nota de que es la primera vez en 41 años que el Frente Amplio va a elegir a su presidente por voto secreto con una gran amplitud de participación. Esto es con adhesión simultánea. Y esto tiene un valor simbólico fundamental. Esto puede ser, y ojalá lo sea, el punto de partida de una transformación como la que necesita el Frente Amplio. Y al mismo tiempo el escenario fundamental para iniciar esa discusión de ideas. La doctora Mónica Javier, candidata respaldada por usted, ha considerado en algún momento, ahí mismo donde está usted en una entrevista, ha jugado con el término de la bipolaridad del Frente Amplio, mencionando lo que puede llegar a tener como criterio médico y lo que tiene también alusión al carácter político. Un frente bipolar con dos polos muy fuertes y que muchos entienden ha perjudicado a la interna de la fuerza política. Y después, bueno, esa cuestión de tomar una decisión que muchas veces contrasta exactamente con la de otro grupo. Yo creo que el Frente Amplio tiene una característica muy importante que más que, digamos, referir a una polarización, refiere a, digamos, la articulación de enfoques y visiones distintas. Eso es evidente. Una articulación que a veces rechina. Hay un programa que nos une, pero al mismo tiempo hay un enfoque o una visión que exhibe diferencias. El Frente Amplio ha sido siempre eso, la unidad en la diversidad. Sí. Ahora, la unidad en la diversidad, que son características que van a seguir existiendo, porque eso es el Frente Amplio. El Frente Amplio nace como una articulación entre una coalición y un movimiento, no podría ser, no debería seguir siendo el obstáculo para una renovación de ideas. Y lo quiero plantear, si usted me permite, sí, en estos términos. La falta de renovación ha llegado a tal nivel en algunos casos que nos hemos sorprendido hablando y opinando de una realidad que no existe. Y eso no le puede pasar a una fuerza de izquierda. ¿Cuál es el ejemplo? Lo peor que le puede pasar a una fuerza de izquierda es discutir sobre una realidad que no existe. Por ejemplo, sobre realidades en el sistema financiero, en el sistema económico propiamente dicho, cuando nosotros mismos, desde el gobierno, hemos transformado esa realidad. Entonces, nosotros no podemos, por ejemplo, quedarnos discutiendo si es necesario renovar a la Administración de Ferrocarriles del Estado, cuando es a todas luces imprescindible esa renovación, porque lo está reclamando la realidad económica del Uruguay que generó el propio Frente Amplio. ¿Me explico? El Frente Amplio genera un crecimiento sin precedentes en el país desde el gobierno, por supuesto, con condiciones internacionales favorables. Ese crecimiento genera la necesidad de una infraestructura absolutamente, reitero, imprescindible, y resulta que nosotros empezamos a discutir cómo debe ser la renovación del ferrocarril y eso enlentece totalmente lo que debería ser una decisión urgentísima. ¿Debatir capitalismo-socialismo, por ejemplo? ¿Debatir capitalismo-comunismo? Yo no voy a elevar tanto el nivel de abstracción. A mí me gusta hablar de la calidad de vida de la gente. Ajá.
y esos son los resultados que me importan. Si el Uruguay genera cada vez más empleo, si el Uruguay genera cada vez mejor empleo, si los salarios crecen, si la salud mejora, si la educación también mejora, y acá tenemos una tarea pendiente importante, eso es lo que me importa. Sin etiquetas, digamos. Sin Si alguien etiquetas. quiere instalarlo como capitalismo, no le preocupa. Bueno, yo no dedicaría mi tiempo a discutir la denominación del sistema que estamos organizando. Dedicaría, sí, mi tiempo a controlar si los resultados que estoy obteniendo en la práctica son aquellos que la gente necesita. ¿Y por qué cuesta tanto ser entendido este concepto en la interna del Porque Frente no Amplio? lo hemos discutido así en esos términos, y eso es lo que nos falta. Uno no puede llegar a conclusiones de este tipo si no las discute. ¿En qué medida se asume el riesgo de no renovarse el Frente Amplio en el poder si estos debates siguen sin canalizarse por las vías correctas? Bueno, yo creo que ahora hay que trabajar para que eso ocurra. ¿Es suficiente con elegir al presidente del Frente Amplio por voto secreto y generalizado por primera vez en nuestra historia? No, no es suficiente. Es un punto de partida. Ahora hay que trabajar para que ese punto de partida, con un fuerte valor simbólico y como un hecho inédito, porque nunca ocurrió, tengamos la suficiente legitimación para comenzar esa discusión. ¿Qué quiere decir suficiente legitimación? Para empezar, quiere decir una cosa fundamental. Tiene que haber una gran votación el 27 de mayo. Y el presidente o la presidenta, para nosotros la presidenta, del Frente Amplio que resulte electa tiene que tener un gran apoyo popular. Con ese apoyo popular va a ser muy difícil, hoy hasta ahora no ha existido, impedir o seguir obstaculizando una discusión imprescindible. Ese concepto de la militancia activa. Hay, en primer lugar, una situación que no es propia ni del Frente Amplio ni del Uruguay. Yo creo que en el mundo hay una tendencia a la disminución de la militancia política, de público, pero yo creo que la hinchada de Nacional, propiamente dicha, la que ocupa la tribuna Colombes, estaba. La militancia fuerte. La militancia estaba. El núcleo. El núcleo. ¿Qué pasa con la militancia en el Frente Amplio? Un frente en movimiento que dependió en gran medida precisamente de... Vi en el anterior Claro. espectáculo que hicieron, similar a este, y fue de gran nivel, obviamente. Ayer había que ir a ver a Nacional. Sí, había que ver a Nacional. Algunos justamente en las transmisiones deportivas señalaban que era el momento donde se tenía que notar a la hinchada. ¿Qué pasa con las hinchadas de los clubes que ante situaciones climáticas prefieren quedarse en la casa con la televisión? No, pero sin embargo había una buena concurrencia anoche. Obviamente con mejor tiempo, con mejor clima, hubiera sido mayor la afluencia. Bueno, es como siempre muy grato recibir al señor vicepresidente de la República, Danilo Astori. Buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Difícil elección la de anoche, no sabía si ir a Serrat y Sabina o a Nacional. Finalmente los colores tiraron más. No, la verdad que no fue difícil. Me imagino. Con Bueno. todo respeto por Serrat y Sabina, a quienes